Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa bandeja llena de productos y con los precios en chino? Explíqueme usted. O sea, ¿qué pasa? Que los chinos ahora te compran todo. ¿Qué nos va a contar usted hoy? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Cuidado con las bandejas, especialmente si son bandejas de espejo. Todo a tenor de las costumbres, ¿no?, de nuestros queridos políticos y empresarios. Muy buenas noches, don César. Hoy vengo con muchas cosas. Vengo con la bandeja, vengo también con un coche, vengo también con productos marroquíes, también con algún panel solar que otro, con agujeros en las cuentas públicas, pero con una alegría y una noticia que le quiero dar a todos nuestros amigos, porque seguimos ampliando y seguimos estando cada vez en más dispositivos, en cesarvidal.tv. Don Isaac se lo está currando, lo está trabajando mucho, ahí de forma soterrada, detrás de los micrófonos, detrás de las pantallas, y bueno, pues tenemos que anunciar que nos sumamos, o que la aplicación cesarvidal.tv también está en consolas Xbox. Es de lo poco ya que nos faltaba, así que si tienen ustedes una consola Xbox y en algún momento dado pues la televisión está ocupada o quieren, pues prefieren escucharnos, vernos en el Gran Reseteo, en cesarvidal.tv, la magia feminista, ver a don Gustavo, ver a don César también en Camino del Sur, pues lo pueden hacer a partir de ahora en las consolas Xbox. También ya está confirmado que a partir de la semana que viene estaremos en los dispositivos LG que llevan el sistema operativo de Apple, el WebOS, y bueno, pues prácticamente estamos ya en todo el abanico y me consta que don Isaac sigue trabajando para que estemos en todos los lugares y que puedan pues disfrutar de los contenidos de cesarvidal.tv, entre ellos la voz, sobre todo pueden adquirir o pueden lograr acceder a ese contenido antes de que estén abierto. Me consta que hay muchos de nuestros oyentes que son suscriptores del canal y que a lo mejor no utilizan la aplicación. Esto es algo que pueda resultar extraño, pero a lo mejor algunos no saben ni siquiera que existe y nos siguen por los canales tradicionales. Y bueno, pues descárguense la aplicación, que es más sencillo y se garantizan el acceso, porque a veces los navegadores, si no están actualizados, o realmente, bueno, pues a veces algunos navegadores pueden dar algunos problemas. En la aplicación nada falla y además pueden disfrutar de todo el contenido, descargarlo para ver sin conexión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, creo que lo he explicado bien, a ver si don Isaac luego no me tira de las orejas, pero realmente estamos cada vez en más plataformas. Esa es la buena noticia, porque a partir de ahora ya todo lo que viene, don César, complicado, ¿eh? Complicado. En pero este mucho, martes... Pero mucho. 3 de diciembre, en el que vamos a sobrevolar como cada día la actualidad geopolítica y económica. Muchos temas hoy. Si ayer poníamos el foco en esa reedición de la guerra siria y la crisis institucional en Georgia, pues hoy nos vamos a centrar sobre todo al inicio de ese terremoto que se está produciendo en Francia ante la incapacidad de Macron de mantener las costuras de un país que se ha ido metiendo en una ratonera de la cual no puede salir y que pretende culpar a un partido que no gobierna, de Le Pen, de todos los males que tiene una Francia que en muchos sentidos pues posee o sufre una enfermedad económica y política incluso superior a la de su socio germano, con el que ha compartido la génesis de la Unión Europea bajo la bota del amigo norteamericano. Nos solemos fijar mucho en Alemania porque la caída o la pérdida de actividad económica de Alemania ha sido mayor, porque ha sido en muy poco tiempo. Pero si uno coge las cifras económicas de Francia, Francia también corre peligro de ser un Estado fallido. Con un agravante además, don Lorenzo, y es que Alemania
ha ido bastante bien, ha sido la locomotora de Europa durante décadas y ahora va mal. Pero es que Francia lleva yendo muy mal desde hace décadas. Claro, no se nota mucho por eso de que era la segunda potencia europea después de Alemania, pero la distancia que mantenía con Alemania era muy grande, aunque luego tuviera también su distancia con Italia y con España que van detrás. Pero claro, Francia está muy mal desde hace mucho tiempo. Tiene una crisis institucional de bigotes. Sí. Y tiene una crisis social que está en el origen de todo. Y Macron no solo no lo ha solucionado, sino que ha contribuido muchísimo a empeorarlo. Si le añade usted la guerra de Ucrania, pues bueno, Francia está como está. Cuando además, en términos económicos, Francia podría incluso aprovecharse porque tiene potencia nuclear, con lo cual no es tan dependiente del gas como es otros países. De hecho, le está comprando gas natural licuado a Rusia para luego revendérselo a Alemania. Tendría una fuente adicional. Se ha aprovechado también de la famosa excepción ibérica eléctrica y ha estado comprando electricidad a España subvencionada. Si cogemos en realidad y hacemos una balanza en términos económicos, se tendría que haber beneficiado. Ha vendido armamento. Se tendría que haber beneficiado. ¿Cuál es el problema? Pues ese que tiene una crisis endémica. La semana pasada daba un dato, algún oyente luego me ha preguntado por si me había equivocado. No me he equivocado. La famosa gendarmería francesa, hay muchos de ellos que no están pagando el alquiler. Muchos de ellos no están pagando el alquiler. Es que es gordo, es que es muy gordo. Dice, oiga, pero la policía no está pagando el alquiler, la policía no está pagando el alquiler de determinados edificios. Y luego, tal como venimos relatando desde hace meses, la economía francesa es un gigante con pies de barro que yo siempre he dicho que es la que puede arrastrar a Europa a otra gran crisis, que en esta ocasión no puede ser compensada con Alemania, porque tradicionalmente se decía, bueno, venga, pues que el otro lo compense, ¿no? Claro, la crisis política no es la causa del laísmo fiscal al que se enfrenta la economía gala, aunque influye tras años de irresponsabilidad presupuestaria, ineficacia absoluta en la gestión de las cuentas públicas e incluso la ocultación de partidas de gasto de forma evidentemente ilegal que han sido sacadas del presupuesto, provocando agujeros que el gobierno no sabe ya cómo ocultar y de hecho en el Parlamento hay políticos que no son de la oposición diciendo, oiga, vamos a hacer una auditoría porque es que ni siquiera nosotros sabemos el tamaño del agujero fiscal que tenemos aquí. Y claro, en lugar de asumir esta realidad, dicen, no, la culpa la tiene Le Pen porque amenaza con una moción de censura. La culpa la tienen los franceses que han votado mal. Ya estamos otra vez como siempre. Ya estamos otra vez votando mal y luego pasa lo que pasa. Sí. Y no han dado el apoyo total a un gobierno para que realice los ajustes. Y ahora Macron se plantea nombrar un gobierno tecnócrata de forma absolutamente antidemocrática para superar la parálisis institucional, cuando no va a superar esa parálisis institucional. Según la Constitución de Francia, el presidente no puede disolver la Asamblea Nacional hasta 12 meses después de las elecciones legislativas. Y las elecciones legislativas se celebraron el pasado verano. Claro. Entonces, ¿qué haces hasta que vuelva a haber elecciones? Con las presidenciales a la vuelta de la esquina también. Dice, bueno, pues hago un gobierno tecnócrata. Pero claro, es un gobierno con un primer ministro que no tendría funciones ejecutivas. De hecho, el primer ministro francés ahora ha intentado sacar adelante una reforma a la seguridad social que no la ha votado ni Blas. Y entonces dice, oiga, ¿me someto yo a una moción de confianza? Y dice, no, si es que te vamos a hacer nosotros una moción de censura. Dice, vale, ¿y después qué? ¿Después qué viene? Claro, si tú tienes unas cuentas públicas, aunque tenga cierto déficit, más o menos saneadas, vamos a decirlo así, no tienes un nivel de deuda muy importante, no tienes una crisis social porque parece que nos hemos olvidado, ¿no? De lo de los chalecos amarillos, etcétera, etcétera, pues dices, bueno, pues estoy 6-8 meses sin gobierno, miren, puede ser hasta bueno. Claro, ¿cómo arreglas el agujero del 6% del Producto Interior Bruto del déficit? Es el doble de lo que establecen las reglas fiscales. El Fondo Monetario Internacional dice que Francia no va a rebajar ese déficit del 6% hasta el año 2029. Eso, cuando hay gente que dice, no, las reglas fiscales de la Unión Europea. ¿Qué reglas fiscales? Si se reformaron para no ser cumplidas. Porque son muy conscientes de que Francia no las puede cumplir. Exactamente, sí. Dice, oiga, y Alemania dice, no, Alemania las cumple ahora, por lo menos el déficit sí lo cumple, la deuda roza, pero el año que viene ya no lo va a cumplir. Porque ellos tampoco tienen presupuestos el año que viene y las elecciones que se van a celebrar al arranque del próximo año, pues tienen a los dos principales partidos diciendo, no, nosotros eliminamos el freno al aumento de deuda, el freno constitucional.
Bueno, estas son las dos principales economías. Y luego, por tamaño, las otras dos, por tamaño, insisto, son España e Italia. En España tampoco hay presupuestos. En Italia sí. Acaban de sacar adelante unos presupuestos, pero son dos países que crecen gracias fundamentalmente al uso de la deuda pública como palanca. Y ya no sirve. Hoy teníamos datos, han salido datos de empleo españoles. El otro día también salían datos comparativos con la Unión Europea y con la OCDE. Ya no es noticia que España tenga la mayor tasa de paro del mundo desarrollado. No es noticia. No. Ya no es noticia, no es el acabose, es el continuose del empezose, que decía Mafalda. Pero no estábamos creando empleo. Pero diga que tenemos el mayor nivel de desempleo de todo el mundo desarrollado, de la OCDE. Dice, oiga, y paro juvenil, la mayor tasa de paro juvenil de Europa. Hoy salen cifras de noviembre, con la campaña navideña a la vuelta de la esquina, los comercios contratando, buena parte también del sector educativo. Noviembre suele ser un momento en el que también se contratan muchos profesores, sobre todo para academias, profesores particulares, se empiezan a dar cuenta ya de que los críos estudian menos que Tom Sawyer, y entonces progresivamente, según se va acercando la Navidad, dice, uy, pues igual hay que reforzar. Y a pesar de ello, España destruye empleo. España ha destruido 30.000 empleos en el sector en noviembre. Si nos vamos por sectores, siempre se ha dicho tradicionalmente, bueno, pues entonces ¿qué vamos a acabar siendo un país de camareros? No, pues ni siquiera. La hostelería ha destruido 120.000 empleos en un mes. Cuando yo hablo de destrucción de empleos me refiero a bajas netas en la seguridad social. Es decir, ha habido contrataciones y gente que ya deja de trabajar. Bueno, pues haciendo esa balanza hay 120.000 menos. Destrucción de empleo. Claro, esto no lo dice Yolanda Díaz. Tampoco dice Yolanda Díaz que de estos 30.000 empleos que se han perdido de media en noviembre, insisto, porque por términos netos la hostelería pierde, pero luego en comercio y en educación se suman. Tampoco dice nada que de esos empleos destruidos 20.000 hayan sido mujeres. Esto no lo dice Yolanda Díaz, que a nosotros en realidad nos da igual que sea una mujer o un hombre. Evidentemente nos da igual, a ella parece que no. Dice, no, es que esto es por la Dana. Dice, ¿cómo podéis tener el cuajo de decir que esto es por la Dana? Y tenemos una situación en la que básicamente se endeuda el Estado para pagar pensiones, para pagar educación, para pagar sanidad, para pagar etcétera, etcétera, etcétera. No sé a dónde va el dinero de la sanidad, desde luego que no al sistema informático de la Comunidad de Madrid, que se ha vuelto a caer en los últimos días. Nos avisaban algunos de nuestros oyentes, pues es que esto es el pan nuestro de cada día. O sea, cuando nos hablan de la nueva etapa digital y que vamos a tener una wallet ID, una billetera digital, porque Ursula von der Leyen va a promover en Europa un código QR que tú lleves en el móvil y que con eso lo hagas todo, si no son capaces de mantener una página web que funcione medianamente bien en España en ningún momento. Si entras a la web del Ministerio de Trabajo, si entras a la web de distintas comunidades autónomas y es que se te saltan las lágrimas. Está caído todo. Se cae todo. Ha sacado ahora Marlaska, su gran hermano, el registro de viajeros. Ha generado mucha polémica en España. Esto ya es el remate. Dice, oiga, ¿me puede dar usted hasta la marca de calzoncillos? ¿Y para qué la necesitan? No, es que vamos a hacer una ficha. Bueno, ya han dicho los británicos que no van a cumplir esto. Hombre, naturalmente. No están para tonterías. Más de 40 datos se exigen desde hoy a los viajeros. Y además en la página web... Es que esto no pasaba ni con Franco. No, es decir, pero ni con Franco ni con ningún totalitarismo del siglo XX. Pero vamos, esto no pasaba ni con Franco. O sea, con Franco te pedían el carnet de identidad. En algunos sitios cuidaban, si llegaba una pareja y pedía solo una habitación, cuidaban de que efectivamente fueran marido y mujer. Y a lo mejor les pedían el libro de familia. Ahora también, ahora te piden la relación que tienes con la otra persona. Pero también había sitios donde no la pedían. Claro. Y que todo el mundo sabía que no la pedían. Y todo el mundo sabía que no la pedían, y entonces pues era donde iban con la prima de turno, ¿no? Eso es, sí. O sea, porque eso sucedía también, porque claro, el franquismo, como todas estas no todo dictaduras... el mundo podía poner un piso, ¿no? Exactamente. No, y como todas las dictaduras mediterráneas, pues era flexible, ¿no? O sea, siempre había excepciones, siempre había cafeterías solo para gays, siempre había cines de homosexuales y siempre había hoteles donde se podía llevar a la secretaria o un amigo o lo que fuera y no había problemas. O sea, esta es la realidad. Luego, pues el común no lo tenía tan fácil. Pero es que lo que pasa ahora no pasaba con Franco, pero es que yo creo que no pasaba ni en la Unión Soviética. No, en absoluto.
En absoluto pasaba. Y además haces que el propio establecimiento ejerza de policía. Entonces, se entra en vigor un Real Decreto, porque todo esto se hace a golpe de decreto, y entonces obligas a hoteleros, agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos, gestores de casas rurales y aquellas plataformas digitales que intermedian a través de Internet y que se han hecho cada vez más populares, evidentemente, a facilitar al Ministerio del Interior estos más de 40 datos por cada una de las personas que contraten sus servicios. Esto es ilegal. Y esto viola varias directivas europeas, varias, no una, varias, de protección de datos, de sistemas de pago. Entonces, si estas empresas españolas, el sector turístico, incumple la normativa europea para cumplir la normativa española, entonces se pueden llevar multas que son superiores a las que les impondría el propio Ministerio del Interior, con lo cual han dicho, miren, con nosotros no cuenten. Vamos a empezar a provisionar las multas. Claro, nos van a sancionar, pero nos tienen que sancionar ustedes porque prefiero que me sancionen usted a que me sancione la Unión Europea. Todo esto entra en vigor el sistema y la web donde tienen que volcar todos los datos se cae. Porque no pueden soportar ese cuello de botella, porque es que han creado un gran hermano, básicamente, a un nivel y con un volumen de datos necesarios. Esto la gente que se dedica a la informática lo sabe bien. Don Isaac también tiene que estar muy atento de eso. Cuando hay algún medio de comunicación, ¿no?, que tiene menos audiencia que nosotros y de repente pues se registra un incremento notable, pues se caen sus sistemas. En nuestro caso no es así porque estamos preparados. Ahora, aquí la cuestión es, ¿y el Ministerio del Interior no está preparado? Pues no está preparado, ni el Ministerio de Sanidad tampoco, ni el Ministerio de la Seguridad Social, ni las consejerías de las comunidades autónomas no están preparadas. Porque además, la mayor parte de esos contratos de gestión de portales web y de bueno, pues de esas propias páginas se dan a dedo a amiguetes o a gente en subastas a un precio tan a derribo que solo le compensa hacerlo pues a un señor que sabes que te va a poner una plantilla de WordPress y va a poner 4 o 5 imágenes y a correr. Y claro, si nos están vendiendo esa idea de la administración digital y la administración electrónica, pues por lo menos poned medios. Por lo menos haced bien vuestro trabajo totalitario. Pues ni siquiera, ¿no? Y entonces en esa estamos. Entonces, al final, recogiendo un poco lo que comentaba al principio, tenemos a los 4 mayores países, 2 porque son evidentemente los fundadores, las locomotoras, o tradicionalmente han sido los 2 países más importantes de Europa, y los otros 2 porque por tamaño son la tercera y cuarta economía europea. Las tiene sin presupuestos, porque en el caso de Italia, aunque evidentemente, como he dicho antes, tienen presupuestos, pero bueno, veremos al final si se pueden llevar a cabo, porque los sindicatos han salido a la calle también para protestar por lo que consideran que son recortes, mientras los niveles de déficit y deuda también son inasumibles. Recordemos también que allí, al estar en Italia Giorgia Meloni, pues los sindicatos salen a la calle. Aquí, al estar Sánchez en el gobierno, los sindicatos salen a la calle para manifestarse contra la oposición, que es con la ministra de Trabajo de primera y sujetando el cartel, ¿no? Lo cual es tremendo, ¿no? Claro, en este contexto, ¿qué va a hacer el Banco Central Europeo? Pues seguir bajando tipo de interés, seguir insuflando aire a la deudocracia europea a costa de seguir minando la credibilidad del euro, que es un escenario pavoroso, pero que los burócratas de la Comisión Europea quieren aprovechar en su favor, porque es la excusa perfecta para implantar el plan Draghi. O sea, tú necesitas cenizas. Para luego venderte la idea de que hay una ave fénix, necesitas primero las cenizas. Se diga, pero ¿y usted tiene claro que luego vaya a salir el ave fénix? Porque a lo mejor se quedan las cenizas ahí y se las lleva el viento. Bueno, pues eso es lo que me temo yo. Porque claro, dices, vamos a hacer de las emisiones de deuda conjunta nuestro pilar clave. Dice, bueno, si te estás cargando la credibilidad del euro, si tus grandes economías están en recesión, si las industrias que todavía pueden ser competitivas se marchan a China, se marchan a Estados Unidos o llegan a acuerdos con empresas chinas o con Estados Unidos, entonces, ¿en qué vas a respaldar tus emisiones de deuda? Y entonces es cuando entra la idea esa y dice, no, es que vamos a movilizar el ahorro de los hogares. Y dice, bueno, ¿y si no quieren? Y dice, bueno, pues ya nos encargaremos nosotros de que quieran. Exactamente. Ya nos vamos a ocupar nosotros de que quieran y se van a enterar como no quieran. Claro. Porque entonces serás un negacionista, un pro-Putin, un enemigo del pueblo, al que hay que perseguir hasta la muerte, ¿no? Mientras las grandes multinacionales se frotan las manos porque saben que ese dinero, esas emisiones de deuda, no solo van a servir para pues lubricar las cajas de los tesoros nacionales, sino también los de sus balances de esas multinacionales que van a ser consideradas empresas estratégicas, que prácticamente pues van a ser todos los empresarios. Esto lo ha confirmado la propia Ursula von der Leyen en su comparecencia tras renovar como presidenta de la Comisión Europea. Tampoco es que lo negara antes, pero básicamente ha dicho, miren, el plan Draghi es la agenda. Diga, ¿y quién ha votado a Draghi? Nadie. A Draghi le he dicho yo que hiciera este plan porque lo tenía elaborado desde hace mucho tiempo
que gusta tanto a nuestros amigos de Wall Street y con el que están también tan contentos en la Casa Blanca, con independencia del partido que gobierna. Yo sigo teniendo una duda y es, ¿van a lograr que Europa se levante de sus cenizas o la van a terminar de enterrar en el cementerio de la historia? Hombre, yo creo que van por la historia de enterrarla. O sea, lo lamento muchísimo, pero si realmente no están pensando en enterrarla, sinceramente no lo podrían hacer peor, ¿eh? Sobre todo porque las soluciones que se plantean son soluciones que hacen que cabe un agujero mayor. Le preguntan a Christine Lagarde, le entrevistan en Financial Times, presidenta del Banco Central Europeo. Señora que lleva años creando dinero de la nada para financiar esa deuda de las grandes multinacionales europeas, además de las propias haciendas. Multinacionales, que no lo he dicho, pero participadas en buena medida por fondos de inversión y por bancos de Wall Street. También por fondos de Qatar, de Noruega, etcétera, etcétera. Entonces nos dice ahora, no, la solución para evitar entrar en una guerra comercial con Estados Unidos, ya que les queremos dar la espalda a China, no le vamos a dar también la espalda a Estados Unidos. Y si nos la quiere dar Estados Unidos, entonces vamos a intentar que no se enfaden. Y entonces ha pedido a los gobiernos europeos que compren más productos de Estados Unidos, aunque sean más caros, para evitar que Trump se moleste. Insisto en la idea que he mencionado ya muchas veces. Si nos toman por idiotas de forma recurrente, a lo mejor es que lo somos. A lo mejor es que lo somos. O sea, ¿cómo puede Christine Lagarde llamar, además utilizando Financial Times, ¿no?, ese portavoz británico, a los líderes europeos? Dice, no, vamos a frenar la guerra comercial mediante la negociación, pactando la compra de ciertos productos estadounidenses. Dice, diga, pero ¿y qué productos? Y entonces ya se le ve la patita, ¿no?, como en el cuento de los cabritillos. Dice, no, vamos a comprarle gas natural licuado y equipamiento militar. Hombre, claro, Christine, claro, de eso se trata. Equipamiento militar, gas natural licuado. Dice, ¿y por qué le vamos a comprar equipamiento militar? ¿Qué necesitamos para justificar el gasto en defensa? Guerra. Bueno, pues ahí está el tema ucraniano y luego vendrá el Báltico, Siria, los refugiados sirios que vengan, etcétera, etcétera. ¿Y el gas natural licuado? Bueno, pues en ello estamos. Y encima tiene el cuajo de decir, es que este escenario es mejor que el de una estrategia pura de represalia. Porque es que si nos enfrentamos... ¿Cuánto lo agradecemos, no? Claro. Dice, entraríamos en un proceso de ojo por ojo donde nadie sale ganando realmente. ¿Y quién ha salido ganando con la política monetaria del Banco Central Europeo, señora Lagarde? Antes de Lagarde estaba Mario Draghi, el del plan que he dicho antes, que es el que inició todo esto. Dice, oiga, ¿y lo de los aranceles? Lo de tener aranceles, porque usted dice que Trump no debe subir los aranceles a Europa, pero Europa tiene aranceles con el resto del mundo y ustedes quieren ponerle también aranceles a los chinos. Dice, ¿esto no va a ser inflacionario? Dice, bueno, tal vez un poco inflacionista a corto plazo. Esta era la señora que decía que la inflación era como una joroba de un camello que sube y que luego baja, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues si nos dice quién es su camello, a lo mejor podríamos entender mejor, ¿no?, cuál es el tipo de argumento, ¿no? Claro, en este contexto, ¿qué sería lo normal? Pues hacer una auditoría real de cuáles son los sectores europeos que no pueden competir, por mucha ayuda que se les dé, y plantear, bueno, pues una reconversión. Esto se ha hecho ya en otros países antes de entrar a la zona euro, España sin ir más lejos, robando dinero a las puertas, también hay que decirlo. Pero esto no se hace. En lugar de eso, se promete más dinero para las grandes compañías. Un ejemplo claro de esto es Stellantis. Hablamos la semana pasada de Stellantis, porque esta empresa automovilística bueno, pues ha recibido ingentes cantidades de recursos de los contribuyentes españoles y estuvo su consejero delegado visitando a Pedro Sánchez, salió muy contento y dijo el hombre, bueno, pues yo aunque estoy aquí anunciando algunos ERTES, algunos expedientes de regulación de empleo en España, en la planta de Figueruelas que tienen en Zaragoza, y que me estoy llevando parte de la producción a Marruecos, a pesar de eso el señor Sánchez me ha dicho que me va a dar dinerito, ¿no? Después de esa reunión, yo no sé si Sánchez es gafe o no, pero a este señor le han quitado en medio, han hecho que dimitiera, fundamentalmente por una pelea que tienen con los italianos y porque la empresa, bueno, pues no levanta cabeza, porque es una empresa que, a pesar de la importancia que tiene el haber sido el conglomerado, ¿no?, el resultado de la fusión del grupo automovilístico francés PSA, Peugeot incluido, el ítalo-estadounidense Fiat Chrysler, y establecer su sede en Ámsterdam y ser una empresa relativamente potente, y haber ganado bastante dinero, bueno, pues la gestión ha sido absolutamente lamentable y han tenido fallos de diseño evidentes, sobre todo con unos sistemas AdBlue y con unos motores PureTech que, bueno, pues son la absoluta vergüenza del sector en estos momentos.
con muchos afectados, miles de afectados que han comprado coches de Stellantis y que no quieren volver a ver a la empresa ni en broma, ¿no? La cotización de la empresa es de un 6%. Si uno se coge la evaluación en bolsa de esta empresa, lo que va de año, ha perdido el 50% de su valor, toda la capitalización, millones y millones y millones de euros que se han marchado de la compañía, en este contexto que sería lo normal. Es decir, si todos nuestros oyentes pónganse en el lugar, ¿no?, de un gobernante que tiene una situación así, una empresa, y esta empresa le dice, oye, primo, dame dinero, dame más dinero, primo. Dame más dinero de la Unión Europea, dame más dinero de los contribuyentes para sobrevivir. Pues yo estoy seguro de que la inmensa mayoría de nuestros amigos le dirían, mira, macho, haz un plan de reestructuración, vende lo que puedas y cierra. Y cierra. Que no puedes competir, evidentemente, no puedes competir, tu gestión es un desastre y a pesar de las fusiones sobre fusiones sobre fusiones, sois una empresa que, bueno, no sois sostenible, ¿no? Ahora que está tan de moda ese argumento. Bueno, pues en lugar de eso sale el presidente del gobierno español y dice, no, claro, ¿cuántos hace falta? Que nosotros ponemos lo que haga falta. Y hoy, una de las grandes noticias económicas en España es que Sánchez le dice a Stellantis lo que os haga falta. Tenemos el firme compromiso de apoyar vuestras inversiones en el país. ¿Pero qué inversiones? O sea, si tú le das el dinero a un tipo para que luego con tu dinero le pida dinero a otros, monte una fábrica y cuando le vayan mal dadas se lleve la producción a otro país o te pida más dinero, ¿eso son inversiones? Eso es un atraco, es un asalto a mano armada. Claro que el tipo, el CEO de Stellantis, que ahora mismo Carlos Tavares se llama, ha salido de la compañía y era un especialista porque sacó a Peugeot, al grupo PSA, en 2014 de la crisis con un rescate del gobierno francés también. Y diga, ¿y no nos podíamos haber evitado todo esto antes? Y esta es la gran clave aquí. ¿Qué se hizo con las cajas de ahorros en España? En lugar de decir, oiga, usted ya tiene que cerrar sus puertas, y dice, no, vamos a fusionarte con otras dos. Luego ya cuando esas cajas fusionadas también tenían problemas, dicen, no, te vamos a vender a un banco. Todo esto dejando un reguero de dinero público de por medio y también maletines con comisiones, evidentemente, ¿no? Evidentemente. ¿Hay que sostener el sector del motor europeo? Habrá gente que diga, sí, porque es estratégico. Bien, y si es estratégico, ¿por qué lo habéis matado, no? Esto es como el chiste, ¿no?, de la mujer embarazada, que ve un niño, una mujer embarazada, y le pregunta, ¿no?, a su padre, dice, oye, ¿qué tiene esa mujer en la tripa? Dice, pues tiene a su niño que le quiere mucho. Y dice, y si le quiere tanto, ¿por qué se lo ha comido? Pues aquí tendríamos, ¿no?, un ejemplo igual. Si nos interesa tanto proteger al sector del automóvil, ¿por qué no lo hemos cargado con el lío renovable y los coches eléctricos? ¿Por qué no lo hemos cargado? ¿Es posible que en el futuro, aunque no hubiera habido ofensiva, apuesta pública por el coche eléctrico, el sector del automóvil europeo tampoco hubiera podido competir con otros países? A lo mejor, pero esto ha acelerado la crisis. Entonces reestructuren. Y luego, claro, hay un problema con estas fusiones, que como ya son transfronterizas, claro, cada gobierno quiere tirar de un lado de la colcha de la cama y al final... Salvo que sea el español. El español no. El español no nos vamos a engañar. El español duerme con los pies fuera y le da igual, ¿no? Sí. Y le da igual. Dice, oiga, Stellantis en Italia, que ha anunciado recortes. La actividad de la compañía, que claro, al fin y al cabo tiene dentro a Fiat, que es uno de los grandes iconos, ¿no?, del motor italiano. Las fábricas italianas, la actividad cae un 40% en lo que va de año. Estamos hablando de marcas como Fiat, como digo, también Alfa Romeo, que es otra de las marcas de Stellantis. Y entonces dice Giorgia Meloni, pues se ha acabado. Se ha acabado. Entonces, lo primero que han hecho ha sido obligarles a retirar la bandera italiana del Fiat 600, porque el coche ni siquiera tiene el componente de calidad necesario y les da vergüenza a los italianos decir que ese coche es italiano. Pasa lo mismo con el Alfa Romeo Milano, que tuvo que cambiar su nombre a Junior por el mismo motivo. Polonia se ha quedado con la producción del Leapmotor, que es el modelo más barato con el que esta marca china acaba de aterrizar en Europa, precisamente de la mano de Stellantis, que se queja de la competencia china, pero compró el 20% de esta empresa el pasado año. Y entonces dice Meloni, dice, bueno, pues ¿saben lo que voy a hacer? Pues voy a traer fabricantes chinos para suplir la caída de la producción de Stellantis. Y a pesar de haberle dado con la puerta a las narices a Xi Jinping, saliéndose, ¿no?, de ese gran proyecto de la franja y la ruta, de la nueva ruta de la seda, pues a pesar de eso, a pesar de no permitirle usar los puertos, pues hay compañías automovilísticas chinas que están interesadas
y de hecho Meloni, sin decirlo públicamente, pero lleva meses negociando con algunas de ellas. La mejor situada se llama Dongfeng, que también va a recibir parte de las ayudas que Italia retiró en septiembre a Stellantis. Con lo cual vemos como Giorgia Meloni al final le va a dar dinero de los contribuyentes italianos a los chinos para no dárselo a los franceses. Y luego el caso de Marruecos. Es decir, cobras el dinero del rescate, Stellantis, como los secuestradores, y luego te llevas producción a Marruecos. Pero no solo a Marruecos. ¿Le han prometido también producción a Argelia? También le han prometido producción a Argelia. ¿Vamos a ver fabricantes trabajando en Túnez y en Egipto? Evidentemente. No cabe duda. Evidentemente. Marruecos, que bueno, pues va a estar más cerca aún de España, don César. Vamos a hacer un túnel. Como en La Gran Evasión. Vamos a... Sí. Acabó mal lo de La Gran Evasión, ¿eh? Por cierto, no quiero destriparle a nadie la película, que es una película que a mí personalmente me gusta mucho y todos los años espero que Steve McQueen consiga saltar la alambrada con la moto, pero no hay manera, o sea, no hay un año que la... Remasterizada. Sí, y la he visto, no le exagero si le digo, es una película que he podido ver más de 20 veces. Es más, todos los años yo hay dos cosas que espero y nunca pasan. Una es que Steve McQueen consiga saltar la alambrada y escaparse. Sí. Que como todo el mundo sabe, no lo consigue. Y la otra es que cuando el doctor Zhivago va en un tranvía por las calles de Moscú, Lara se vuelva y lo vea. Oiga, y no hay manera, ¿eh? Mire que la veo todos los años a ver si acaba de otra manera la película, pero no hay forma, ¿eh? Lara no se vuelve ni para atrás, vamos. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Personaje que a usted le marcó personalmente, ¿no? Ese personaje también de Doctor Zhivago, ¿no? Ese personaje femenino, ¿no? Pero también el de Steve McQueen, ¿eh? O sea, sí, yo recuerdo, vamos a ver, yo vi La Gran Evasión siendo muy niño y cuando le digo muy niño, le digo con 6 o 7 años de edad. Y me acuerdo que el personaje me marcó porque yo pensaba, si yo estuviera ahí, intentaría escaparme. Y entonces, claro, como el tipo era el más pertinaz en intentar escaparse, Steve McQueen, además por su cuenta y sin contar con nadie, la verdad es que a mí aquel personaje me fascinó desde el principio. Fíjese, luego fui a parar a las escuelas pías y no se me ocurrió escaparme nunca, ¿no? Aunque el régimen era bastante más duro que el del campo de concentración para pilotos de La Gran Evasión. Pero o sea, que ves las cosas en el cine y sí, te convencen y tal, pero luego cuando las vives en la vida real, pues no las desarrollas. A mí me tocó con los jesuitas, alguno tenía la mano larga. Bueno, yo he conocido gente que tenía la mano muy larga. Recuerdo un profesor que cuando sacaba a los atemorizados alumnos de 10 años de edad al encerado para dar la clase de geografía y fallaban, les daba 2 bofetones y a continuación decía en tono lapidario: 0 al cociente y bajamos al tonto siguiente. Y el tonto siguiente, por regla general, se llevaba otros 2 bofetones. Yo creo que porque la gente ya estaba tan absolutamente sometida al terror que aunque si hubiera sabido las comarcas de León, por ejemplo, que era una de las cosas que había que aprender, pues es que no hubiera sido capaz de decirla con la lengua paralizada por el pánico. Pues vamos a hacer un túnel entre España y Marruecos. Llevan 40 años con esta historia, pero ya nos informaban algunos medios de comunicación en las últimas horas que el proyecto comienza a tomar formas y además van a intentar utilizar la excusa del Mundial de Fútbol que organiza España de forma conjunta con Marruecos y además con Portugal, que es una concesión, la del Mundial de Fútbol. Como ya expusimos en uno de los programas del Gran Reseteo, que hablábamos sobre todo de las concesiones, Juegos Olímpicos y en algún despegamos también que hemos hablado de la mafia, de lo que es la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, pues van cumpliendo determinadas agendas geopolíticas y utilizan este tipo de acontecimientos no solo para que robe dinero hasta el apuntador, que ha pasado en absolutamente todos los mundiales con constatación judicial, es decir, no me estoy inventando nada, sino también en este caso para promover, ¿no?, esa alianza de la península ibérica que sin darnos cuenta, de repente Marruecos también forma parte de la península ibérica, de pasar a decir que éramos nosotros en norte de África, ahora resulta que Marruecos es también Europa y van a hacer un túnel para ello.
Ya han comprado el gobierno español. Esto suena a chiste de gila, pero está completamente cierto. Han adquirido 4 sismógrafos, se han gastado 500.000 euros para analizar el fondo marino, no sea que hagan el túnel y al final haya un problema. Dispositivos que van a ser operados como parte de la campaña Capitán de Navío Manuel Catalán Morollón, destinada a recopilar datos del estrecho de Gibraltar. Es decir, han estado durante mucho tiempo, ¿no? Que esta es una de las zonas más vigiladas del planeta, permitiendo que entraran inmigrantes irregulares y droga a expuertas, y ahora pues van a recopilar datos del estrecho para ver si hacen un túnel que yo supongo que los que traen los camiones de Algeciras pues estarán muy contentos de saber que a lo mejor ya no tienen que utilizar un ferry, que pueden traer todo el material, aunque vuela fuerte, del país del norte de África. El túnel submarino, según el proyecto que está sobre la mesa, conectará las localidades de Punta Paloma y Malabata a través de un trazado de 28 kilómetros bajo el mar, aunque el trayecto total incluiría otros 11 kilómetros adicionales en tierra firme. Los tomates van a poder venir perfectamente por esta ruta. Ya no hará falta meterlos en latas y venderlos como españoles. Los podrán traer a España y hacer esto aquí. Señores de Extremadura, van a tener ustedes menos trabajo a este respecto. Y en principio, la idea es que solo trenes del AVE y de mercancías pueden utilizar la infraestructura, aunque luego en el futuro pues, se plantearía también que puedan ir camiones. Pero en principio solo van a ser trenes AVE y mercancías. Está claro que los automóviles particulares de momento nos dicen que no va a tener acceso, aunque los trenes podrán transportar pasajeros. Así que tenemos aquí otra vía estupenda, un César, para que puedan venir marroquíes a España pues, a disfrutar, ¿no? de nuestro país. Sí, ¿no? Sí, fantástico. Y además, de paso, atraer droga bueno, también, porque ya que vienes, ¿no? Entre lo que ha ido desmontando Grande Marlaska, que es verdaderamente extraordinario. O sea, la unidad más importante para evitar el paso de droga desde el norte de África hasta España, pues la despanzurró totalmente. Bueno, esto va a ser maravilloso. O sea, que a veces lo ponen más fácil. ¿Para qué te vas a tener que subir al barco, a la patera y llegar ahí cruzando el trocito de tierra que hay entre Marruecos y España? Por túnel, y todos están contentos. Claro, los agricultores están diciendo, bueno, pues ya lo que nos faltaba, para que vengan aquí todo tipo de productos, y ya tenemos muchos productos de la huerta marroquí que llegan y sin cumplir pues los requisitos fitosanitarios. Imagínense si ahora tenemos otra vía de entrada, ¿no? Entonces el gobierno, para ir trasladando esa idea de que en realidad los productos marroquíes es bueno, dicen, ¿el gobierno marroquí es el que está haciendo eso? No, el gobierno de España. El gobierno de España ha lanzado una campaña, esto es inaudito, para probar que la comida marroquí es buena y por lo tanto seguir promoviendo que entra en España. Entonces, el gobierno está organizando visitas guiadas a los puertos para que los agricultores comprueben que las inspecciones a la comida marroquí importada funcionan y que los alimentos cumplen con la normativa. Es mortal, ¿eh? Es mortal. Yo es que me imagino, por ejemplo, al gobierno americano. Bueno, esto Biden hubiera sido quizá capaz de hacerlo, pero ya afortunadamente le quedan pocos días en el chabolo. Pero Biden de pronto organizando a los agricultores americanos y llevándolos a México para que vean que los productos mexicanos son muy buenos y que por lo tanto pues les pueden reventar totalmente la competencia. Sería lo mismo, sí. ¿A qué se dedica el ministro de Agricultura español? A estas cosas. ¿A qué se dedica el gobierno español? A estas cosas. Y al final lo que consigues es ir poco a poco minando un sector agrícola. Mucha gente me pregunta, cuando hacemos este análisis, cuando contamos estas noticias, me dicen, bueno, pero realmente, ¿y qué interés hay? O sea, hay muchos intereses en que desaparezca la agricultura. Sí. Uno de ellos, para poder ser sustituido claramente por determinadas centrales de energía renovable que vengan aparejadas con sus centros de datos, y para que ese agua que ahora está pues regando los campos españoles vaya a parar a las grandes multinacionales tecnológicas. Un agua que además ha dejado ya de ser pública porque la gestión es privada y en buena medida dirigida por empresas que no son españolas. Totalmente. Totalmente, y con el respaldo al unísono del Partido Socialista y del Partido Popular. Evidentemente. Porque hemos hablado, la semana pasada hablábamos mucho del tema de los olivos, una entrevista desgarradora, ¿no?, que realizamos a uno de los afectados, esos olivos que van a arrancar en Jaén. Hay muchos otros olivos que se han arrancado. Sí. Hay uno de nuestros oyentes que además es especialista en este sector, y que después de que usted, don César, pues se publicara ese editorial en el que hacía referencia a toda esta polémica, decía, no, si es que es aún peor de lo que ustedes dicen, porque es que yo he participado
Nos decía esta persona personalmente, hemos arrancado más de 25.000 olivos en Granada, en Málaga, con dos plantas fotovoltaicos. En ese caso no expropiaron porque los dueños heredaron los terrenos, llevaban años sin trabajarlos y claro, con las perspectivas que hay del sector agrícola en España, dicen, bueno, pues tenemos aquí olivar extensivo, olivares centenarios, ¿qué hacemos? Lo vendemos y se han arrancado esos olivares centenarios. Con alquileres importantes. Claro, los que no estaban tan contentos fueron los propietarios por donde pasan las líneas de evacuación, porque estas a veces son muy largas y pasan por terrenos de muchos propietarios y parten literalmente estas propiedades y las dejan inservibles a veces para desarrollar agricultura, el que se lo puede permitir a cambio de una miseria. Y por este motivo el 99% de las expropiaciones que se producen vienen dadas por estas líneas de evacuación de las plantas, no por las plantas en sí, con lo cual tendríamos otro foco al que no le estamos prestando atención, nos fijamos en ese 1% y resulta que hay un 99% de expropiaciones que se están llevando. Excepto en Andalucía, que muchos terrenos suelen estar en manos de pocas personas, esos grandes terratenientes andaluces, y el negocio, como decía nuestro amigo, suele interesar a los vagos casi siempre. Para los servicios medioambientales españoles, el hecho de arrancar olivos no atenta contra el medio ambiente. Ah, muy bien, muy sí. bien, muy bien, muy bien. O sea, si tú vas por la calle y arrancas un olivo, no pasa nada. Porque son especies de agricultura que no es autóctona y que no tienen ningún tipo de influencia al arrancarlos, dicen. No es autóctono el olivo. El olivo. El olivo no es autóctono. No es autóctono el olivo. Porque claro, en la cueva de Altamira olivos no aparecen, eso es verdad. Está buscando huesos de aceituna y tal y han dicho, bueno, pues a lo mejor no. El olivo no es autóctono. La madre que los trajo, de verdad. En los informes de impacto ambiental que se presentan para hacer estas operaciones, lo hemos explicado ya alguna vez, pero en resumen es una promotora, se crea con un capital social de 3.000 euros, suele haber algún amiguete de algún político por en medio, solicitan hacer una planta en un determinado sitio, los propietarios que quieren, bueno, con la ayuda de fondos de inversión, llegan con dinero, lo ponen encima de la mesa, el propietario que quiere vender estupendo, el que no quiere vender tienes que expropiarle y para expropiarle tienes que solicitar la colaboración de la administración correspondiente y al mismo tiempo tienes que presentar un documento que diga que tu actividad no va a tener un impacto medioambiental. Bueno, pues en esos documentos se especifica, cuando dice arrancar los olivos o quitar esos olivos, bueno, dicen eso tiene impacto medioambiental cero. O sea, y el tú arrancas que no un olivo para poner un espejo, sí. ¿no? Una serie de componentes, además, que no son absolutamente ni biodegradables ni nada, en el caso de los aerogeneradores, etcétera, etcétera, y es mejor, desde un punto de vista medioambiental, que haya un espejo en el suelo a que haya una planta. A este nivel de estulticia hemos llegado. Y entonces, aquí la cuestión es, mucha gente no entiende, dice, bueno, pero ¿no decís que tenemos sobrecapacidad de energía renovable y que hasta que no haya almacenamiento no tiene sentido esas previsiones del gobierno que dice que va a triplicar la capacidad de energía renovable en España? ¿Para qué hace falta tanta electricidad? Porque esa electricidad no es para los hogares ni para las empresas. Son para los centros de datos de las grandes tecnológicas. Y ese es el gran maná ahora. Porque ahora el objetivo es llenar España de paneles fotovoltaicos, plantas de generación enlazadas a centros de datos, a granjas de servidores. ¿Por qué? Porque en estos momentos los proyectos fotovoltaicos orientados a la generación de energía para empresas, para familias, no son rentables. Y los contratos a largo plazo de suministro, los llamados PPAs, los Power Purchase Agreements, los acuerdos, ¿no?, de compra, son insuficientes para costear los precios de mercado de construcción y financiar todo este proyecto. Y eso, que los paneles fotovoltaicos son chinos y por lo tanto son más baratos que si los fabricáramos nosotros. Y entonces aparecen ahora las grandes tecnológicas con la ayuda de los grandes bancos y dicen, claro, hombre, multiplicamos el precio por 10, por 20. Y esto no solo está pasando en Jaén, está pasando en muchos sitios. Macroplanta solar del norte de Granada. Da los primeros pasos para expropiar terrenos. Estamos hablando de una extensión de 490 campos de fútbol. Es que de verdad. 490. Que estaba siendo desarrollado por una empresa que se llama Capital Energy y el año pasado se lo pasaron a otra, se lo vendieron a otra empresa que se llama Aquila Clean Energy. Y dice, bueno, ¿y estos quiénes son? Bueno, Capital Energy es la historia de un pelotazo. Capital Energy es una empresa dirigida por un tipo, se llama Jesús Martín Buezas,
al que se le consideraba hace unos meses tan solo el nuevo zar de las energías renovables en España. Ha sido la ganadora indiscutible de varias subastas, en concreto una en octubre del año 2021. La empresa se hizo con casi la mitad de los 3.000 megavatios adjudicados en la subasta por el Ministerio de Teresa Rivera, que es la encargada de todo esto. Sí, la infausta Rivera, hoy comisaria europea. A lo mejor hay mucha gente que dice, bueno, ¿y este hombre quién es? Bueno, pues este es un empresario que desde hace muchos años se mueve entre los círculos más exclusivos del país, es descendiente de los fundadores de la emblemática empresa de autobuses La Sepúlveda, y además estuvo casado, quizás es más famoso por eso, con la hija de Florentino Pérez. Es decir, un hombre que viene de una familia con dinerito. Bien, este es uno de los tipos que más patrimonio tiene, ¿no? Este además controla una firma que se llama Quantum Global Assets, que desarrolla otros negocios. Entre ellos, el proyecto Axis, que pretende invertir 3.000 millones de euros en 2 macrocentros de datos en Toledo y en Guadalajara, en Recas y en Torija. Dice, oiga, entonces este hombre quería hacer los centros de datos, consigue la licencia para poder llevar a cabo la planta solar, pero luego se lo vende a otros, al grupo Aquila. Y claro, entrar ya en el grupo Aquila es un entramado dirigido desde Alemania, financiado en parte con dinero del Commerzbank. Fíjense hasta dónde hemos llegado ya. Empezamos en Granada, ya estamos en Alemania y en el Commerzbank. Pero es que además este grupo se ha asociado con la empresa Bain Capital, con una participación mayoritaria en otra empresa que se llama AQ Compute. Fíjense cómo vamos tirando del hilo. Y al final acabamos que este es uno de los socios que aspira a construir una plataforma de centros de datos líder en Europa. Los centros de datos son el objetivo. Hablaba con Pilar Esquinas hace unos días, te mando desde aquí un saludo, siempre estamos ahí al pie del cañón, y me decía ella me avanzó esto hace ya mucho tiempo, ¿no? Y ahora pues veo cómo se van cumpliendo muchas de las cosas que me anticipaba. Me decía, no, si es que ahora el objetivo es el pack completo. Entonces, yo busco un terreno donde pueda poner energía renovable. Si la agricultura en ese territorio ya se ha destruido por parte de los burócratas, mejor que mejor. Si hay acceso a determinado regadío, estupendo, porque estos centros de datos van a necesitar agua de forma masiva. De hecho, ya lo que me dice es que estemos atentos porque se van a poner en muchos manantiales. Sí, pero oiga, ¿pero no nos decían que había escasez de agua y que teníamos que cuidar nuestra agua? Dice, sí, la vamos a cuidar para dársela a esta gente. Entonces tienes tu planta de energía renovable, al lado tu manantial y al lado tu centro de datos. ¿Esto es bueno para el territorio? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque si se está expropiando, declarándolo bien de utilidad pública, tienes que justificarlo de alguna manera. Es importante que no se entienda mal lo que estoy planteando. El hecho de que una empresa, sea del capital que sea, quiera aprovechar la capacidad de generación de energía renovable española para hacer negocio, dando un servicio determinado, sea hogares o compañías energéticas o tecnológicas o de cualquier otra índole, no es algo negativo per se. Todo lo contrario. A no ser que este negocio se haga violando derechos de los ciudadanos, pasándose por el arco del triunfo el ordenamiento jurídico, modificando el ordenamiento jurídico a la carta para que te beneficie, empleando recursos de los contribuyentes de forma soterrada y de forma abierta, logrando que se autoricen informes de impacto ambiental manipulados, consiguiendo que se otorguen a los proyectos carácter de utilidad pública y por lo tanto se abra la puerta a la expropiación de forma irregular, y que se aproveche además la destrucción del campo español, promovido por una burocracia no solo española sino también europea, con la colaboración evidentemente de las autoridades españolas y autonómicas en algunos casos, para que los propietarios de las tierras acaben malvendiendo los terrenos para no ser expropiados, en algunos casos bajo amenaza y bajo chantaje y coacción directa. Cuidado, porque también hay terratenientes dando el pelotazo. Pero los verdaderos afectados son aquellos que tienen pequeñas explotaciones agrícolas, que dejan de ser rentables por esas medidas políticas, y en general todos los españoles que acabamos financiando esta fiesta. Sin ningún género de dudas. Sin ningún género de dudas. Y luego, claro, uno empieza a tirar del hilo y ve empresas plagadas de personas con conexiones políticas, financieras. Y importante la cuestión del agua. Si nos dicen que hay sequía, si nos dicen que hay estrés hídrico, si cuestionan y llevan limitando el uso del agua a determinadas poblaciones y en el sector agrícola prácticamente a todas, además se ha querido introducir ese criterio de poner contadores, esto forma parte también de esa privatización del agua, para ser más eficientes, nos decían. Bueno, pues si tenemos un problema de agua, ¿qué haces aquí trayendo granjas de servidores?
data centers, que es lo que más consume agua del planeta. Estos centros de datos consumen el agua equivalente a varias ciudades de población alta al año. Y encima, que no os decís que esto es verde, que es limpio y sostenible, esto es más negro que el sobaco de un grillo, César. Sí, es así. Claro. Es así, es así. Y luego además se está levantando sobre cimientos corruptos. Hay maletines. Pero si hasta para poner un centro comercial en un pueblo, en un municipio del norte de Madrid, se han entregado maletines con 3 millones de euros. Y estoy hablando de un caso concreto. La alcaldesa acabó en la cárcel, por cierto. A esta le pillaron. Imagínense si ya hay comisiones para que te den un territorio o para que te cedan un terreno o para que te permitan poner un centro comercial. Imagínense en el caso de los paneles fotovoltaicos. Es alucinante, ¿no? Y luego además es que necesitas a los chinos. Le está diciendo, no, voy a dar la espalda a los chinos. Muy bien, ¿quién va a hacer las baterías? Ah, pues las tenían que hacer los chinos. ¿Quién es el que lleva ahora mismo la delantera en el sistema de almacenaje que puede permitir que estas fuentes de energía renovable puedan en todo momento, incluso cuando haya un exceso de oferta, pues guardarse esa energía para cuando haya una mayor demanda? Pues los chinos. Dice, ¿y quién tiene los paneles solares? ¿Quién los fabrica? A un mejor coste, calidad, precio. Los chinos. Y los materiales de los que se hacen esos paneles solares, los chinos también. Nos vamos a darle la espalda a los chinos. Dice, bueno, ¿y entonces cómo vas a poner estas centrales renovables? ¿Cuál es la prueba? Está en que todas estas empresas siguen firmando acuerdos con los chinos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final somos los propios ciudadanos, los pobres contribuyentes, los que además de pagar a la prostituta, pues pagamos la cama, pero se acuesta otro con ella. Y entonces cuando nosotros queremos comprar un coche chino, dicen, no, vosotros no podéis comprar. Dice, pero si Stellantis está fabricando coches en Polonia con los chinos. Dice, ya, pero bueno, Stellantis es que es una empresa estratégica. Y a nosotros que nos den morcilla. Se están produciendo, con el tema de China, bueno, lo de Argentina también es tremendo. Lo que ha sucedido con Milei es tremendo. Bueno, lo de Argentina, porque en fin, no queremos hacer sangre, procuramos hablar pues los días indispensables de Milei y todo lo demás, pero vamos, lo de Milei es algo tremendo, o sea, es la clara demostración de que se puede decir una cosa y hacer toda la contraria. Toda la contraria. Que es verdad, y yo además insisto mucho en que los datos macro están bien, que está logrando un ajuste de caballo a costa de, bueno, pues de poner a la sociedad argentina en una situación muy difícil, que es verdad que ya venía de una situación muy difícil, pero todos los grandes mensajes que lanzó en campaña, sobre los que basó su campaña electoral, y que además cuando ya pues llegó a la Casa Rosada dijo que lo iba a mantener y que todos aquellos que lo cuestionábamos pues éramos poco menos que unos indeseables. Dice, vamos a dolarizar. No, ya no vamos a dolarizar. ¿Vamos a cerrar el Banco Central? No, todavía no. No, si eso no se cierra. Dice, no vamos a hacer negocios con los chinos. Dice, bueno, si algún particular quiere hacer, que los haga, yo no. Bueno, pues resulta que Milei acaba de cerrar la empresa argentina de impresión de moneda, los que imprimen los pesos argentinos para el Banco Central, la acaba de cerrar. Alguno dirá, bueno, pero entonces sí que vamos a una dolarización. No. Le ha dado el contrato a otra empresa. A una empresa china. De tal manera que van a ser los chinos quienes impriman los pesos argentinos que cree a su vez el Banco Central argentino. Macanudo. O sea, es impresionante. Con los chinos no quiero saber nada porque son comunistas, porque son una dictadura, porque son unos indeseables, porque tienen los ojos oblicuos. Anda, ahora la moneda argentina la van a hacer los chinos. Es verdad. Yo no sé, de verdad, la gente tiene un deseo de engañarse y de creerse lo increíble, yo supongo que a lo mejor para consolarse en una vida a la que no le encuentran alicientes. Pero de verdad, tanto a la izquierda como a la derecha, la gente tiene una gana de engañarse, de creer cualquier cosa, de andar a la espera del Mesías, que es que verdaderamente es de pavor, de pavor. Yo me imagino a Xi Jinping en su despacho cuando le venga el tipo correspondiente con su informe, ¿no? A ver, tareas para hoy. Dice, mire, tenemos que aprobar aquí una operación
Que es que, mira, el gobierno de Argentina ha decidido darnos la licencia para que seamos nosotros quienes imprimamos su dinero. Xi Jinping se tiene que partir de risa. No, Xi Jinping, por supuesto, que es el político más listo del mundo en estos momentos. El segundo es Putin, pero el primero es Xi Jinping, lo cual indica el futuro que tiene Occidente, como siga teniendo a las nulidades absolutamente amorales que tiene al frente, pues las siga teniendo donde las tiene. Bueno, Xi Jinping se tiene que partir de risa cuando oye ciertas cosas y dirá, pues pensará, en fin, estúpidos orientales. ¿Por qué? Porque es que verdaderamente no se puede pensar otra cosa. Más es para imprimir billetes de alta denominación, que esto es un problema, evidentemente, que surge cuando tú tienes una inflación galopante y es que tienes que crear continuamente nuevos billetes por mayor cantidad, porque si no vas a comprar una barra de pan con una carretilla llena de billetes. Entonces tienes que crear billetes de alta denominación. Entonces, claro, esto es lo que dice, oiga, ¿realmente ustedes consideran que la inflación está controlada cuando van a seguir imprimiendo estos billetes? Bueno, dicen, sí, es que cada vez hay más demanda de efectivo en un contexto de alta inflación, dice el gobierno argentino. Bueno, pues sí, efectivamente, es que esto es así. Entonces, públicamente no lo neguéis, evidentemente que es así, ¿no? ¿Que es bueno que China haga negocios con Argentina? Evidentemente. Es bueno que todos los países hagan negocios con otros países, siempre y cuando se hagan un régimen más o menos de cierta libertad, o por lo menos en la cual los dos ganen, vamos a decirlo así, ¿no? Y que no sea una relación en la cual yo te pongo una pistola en la cabeza y te digo, haz negocios conmigo. O te digo, si no haces negocios conmigo, el Fondo Monetario Internacional no te presta y vas a la quiebra, que es lo que está haciendo ahora mismo Estados Unidos. Los chinos dicen, oye, nosotros tenemos un montón de negocios contigo desde hace mucho tiempo, o con tu gobierno, no estabas tú. Si quieres me voy y te dejo las centrales eléctricas sin construir, si quieres me voy y las infraestructuras se van al carajo, por utilizar una palabra argentina, o que se emplea en Argentina. Pero claro, al final tienes que dar marcha atrás y evidentemente tienes que dar. China acaba de dar una lección, y esto sí que es muy relevante, más allá del tema de la impresión de los pesos. Acaba de dar una lección porque, claro, hay una batalla por el relato mundial. Se nos intenta vender la idea, sobre todo en Occidente, de que China es el gran mal comercial, pero claro, esto en el resto del mundo no se ve así, especialmente en países en vías de desarrollo o países no desarrollados, que lo que les interesa es que se rebajen absolutamente todos los aranceles para poder exportar buena parte de sus productos. Bueno, pues a partir de esta semana, China ha concedido a todos los países menos desarrollados con los que mantiene relaciones diplomáticas un acuerdo de arancel cero para el 100% de las líneas, convirtiéndose en el primer gran país y primera gran economía en anunciar una política de este tipo en toda la historia. Bueno, pues ahora explíqueme usted, porque es que esto tiene que quedar claro. Un país que ofrece una política de arancel cero, compitiendo con un país que dice, como no seáis sometidos al dólar, os pongo un 100% de aranceles. ¿Quién se va a llevar el gato al agua de esos dos países? Claro. Esa es la gran cuestión, don César. Esa es la gran cuestión. Palo o zanahoria, generas incentivos o amenazas. Claro, China está en una posición en la cual sale ganando indudablemente al mismo tiempo que ayuda a estos países. Es decir, no lo hace gratis, pero es un win-win, como dicen en Estados Unidos. Los países africanos han abierto los brazos, han dicho, menos mal. Entonces, ¿China qué quiere decir? ¿Qué quiere hacer? Pues esos países menos desarrollados con los cuales ya lleva mucho tiempo teniendo contactos, realizando acuerdos, impulsando el desarrollo de sectores como agricultura e industria manufacturera, pues ahora lo que hace es decir, bueno, y ahora os vamos a comprar los productos sin arancel. Claro, alguno pensará, bueno, pero esto es un problema, ¿no? Es un problema para los chinos. No, es que los chinos necesitan estas materias primas, estos recursos. Y estos países necesitan, para producirlos, tener un mercado a quien vendérselos. Naturalmente. ¿Por qué no nos los venden a nosotros? Porque no les dejamos. ¿Y por qué no les dejamos? Porque dígale usted a los agricultores europeos, dígale usted a los productores textiles europeos, el sector del motor, etcétera, etcétera, y determinados productos industriales, que van a poder venir estos productos sin arancel. Tendrían que cerrar todos. Entonces, los productos beneficiados incluyen principalmente productos agrícolas, arroz, azúcar, maíz y, como digo, textiles, productos electrónicos, vehículos y piezas automotrices, minerales y metales, muy importante esto, así como productos industriales. Y encima, esto permite al gobierno chino decir, bueno, en un contexto de creciente proteccionismo de Occidente y unilateralismo de Occidente,
nosotros queremos compartir nuestras oportunidades con otros países. Y no le puedes decir que no, porque lleva razón. Y va a la Organización Mundial del Comercio y saca pecho diciendo que arancel cero. Esto no era lo que planteaban, ¿no? El laissez-faire, el libre comercio, arancel cero, aquí lo tenéis. Sí. Y encima, bueno, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Estudios Extranjeros en Pekín, que es un poco el que está ejerciendo un poco de portavoz de esta medida en prensa china en inglés, con lo cual está orientada para que la leamos en Occidente y que al final pues tengamos también esa visión. Dices que nosotros ahora mismo estamos impulsando la globalización económica y la división mundial del trabajo de Adam Smith. Y le tienes que decir, manda carajo que lleva razón el tipo. Claro, China, ¿qué ha hecho? Ampliar ese proceso de apertura, ir eliminando restricciones de acceso a su mercado también para inversores extranjeros, entre ellos los gigantes de Wall Street, pero también en el sector manufacturero. Entonces, los países menos desarrollados se benefician porque muchos de ellos tienen restricciones en términos de infraestructura, capacidad productiva y calidad de sus productos que no han podido superar porque no tenían mercado y ahora tienen un incentivo. Los que ya tenían ese mercado y estaban produciendo, evidentemente, pues se incrementa ese potencial de crecimiento de las exportaciones. Y luego China pues es la principal beneficiada porque diversifica su base de importaciones y le permite acceder a productos de bajo costo que son esenciales para su propia industria. Bueno, pues ese es el tema. ¿Cómo puedes luchar contra eso? No puedes. Por eso insisto tanto en la idea de que hay que buscar alianzas comerciales. Hay que buscar esas alianzas comerciales, especialmente si el país con el que vas a firmar esa alianza no te está pidiendo que modifiques para nada tus sistemas políticos, tus ordenamientos jurídicos, tus estados del bienestar o bienestar del Estado, como vayamos a denominarlo. Hay que intentar mirar a largo plazo, pero claro, pedir eso es hacer la carta a los Reyes Magos. No sé si la ha hecho usted, don César, yo estoy en ello. No, de verdad que no. De verdad que no, pero... Todos los años suelo pedir carbón, ¿no? Porque al final es lo... Bueno, yo recuerdo, siendo niño, no sé si fue mi madre o mi abuela materna quien me amenazó con el carbón. Sí. Y yo entonces pensé que podía ser bueno, porque seguramente vendiendo el carbón podría obtener una ganancia que me permitiría comprar más juguetes de los que me traían todos los años, que era una birria, vamos. O sea, y ya me aclararon que no es que me dejaran ahí un capazo de carbón, sino que me dejaban solamente un pedacito de carbón y claro, me hundieron. Las cosas como son me hundieron. Pero en cualquiera de los casos, no, yo de los Reyes no espero nada, ¿eh? Se lo digo sinceramente. A lo mejor porque sé quiénes son. Y claro, bueno, claro, eso también, ¿no? El carbón, señores, que no les cuenten historias. Es la principal fuente de energía en el mundo. Todavía. Sigue siendo la principal fuente de energía y lo va a ser en el futuro, según datos de la Agencia Internacional de la Energía. Así que no nos cuenten historias, ¿no? Alguno pensará, nosotros teníamos carbón y tal. Sí. Imagínense ahora si se lo pudiéramos vender a los alemanes. Nos lo iban a comprar. Les podíamos poner incluso una pequeña comisión, una tasa o un arancel para que pagara... Tuvimos muchas cosas en algún momento, o sea... También tuvimos una empresa de motor importante, Altos Hornos de Vizcaya, eso es. Sí, y aceros. Fabricábamos automóviles, o sea, sí. Hacíamos cositas. Luego llegó, ¿no? Luego la transición se fue desarrollando y nos robaron la chaqueta de pana, don César. Sí. O más bien el de la chaqueta de pana nos robó. Yo creo que sería el orden correcto de las palabras, ¿no? Cierto, don César. Muy cierto. Y así fueron las cosas, en fin. Vuelo hoy intensito también, don César. Ha sido como siempre, como no podía ser menos andando usted por medio, esto era algo evidente, indiscutible y, en fin, llegamos hasta donde se puede, que suele ser muchísimo, En fin, don Lorenzo, nos encontramos mañana aquí en el Despegamos de nuevo. Un abrazo muy fuerte y, en fin, que tenga usted buena preparación del programa, que yo sé que acaba el programa e inmediatamente se pone usted a preparar el del día siguiente. En algunos casos antes de ponerme con la comida y esas cosas, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Nos lo creo, no tengo ninguna duda. Yo creo que eso está dentro y no se puede sacar, aunque el sistema intentó que
eso que tenemos dentro desapareciera, y en alguna ocasión incluso pensé que habían logrado que desapareciera, pero no lo han conseguido, y si no lo han conseguido ya con casi 50 tacos que tengo, entonces no creo que lo consigan en el futuro. No, ya es complicado, ya es totalmente complicado. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Hasta mañana.